Continuamos entonces con los estudios programados para estas clases que estamos compartiendo desde Servimagen y continuamos en esta oportunidad con la cistografía miccional. La cistografía miccional o la cistouretrografía miccional es un estudio utilizado desde el año 1903 para el diagnóstico de afecciones del tracto urinario. Aún conserva vigencia a pesar de la existencia de técnicas de diagnóstico mucho más avanzadas debido a su fácil acceso, bajo costo y alta efectividad. Una técnica correcta de realización sumada al conocimiento de los desórdenes más comunes permitirá al médico radiólogo ofrecer un diagnóstico acertado, evitando estudios de la más alta complejidad. Para este estudio principalmente se evalúa vejiga y uretra, todas las afecciones que puedan existir en la vejiga y en la uretra. La vejiga anatómicamente es similar o es igual en hombres y mujeres, pero la uretra, por razones obvias, tiene una diferencia importante. Entonces, la vejiga es el objeto principal del estudio en este procedimiento y también la uretra. Aquí tenemos los uréteres que desembocan en la vejiga, transportan la orina desde los riñones hasta la misma, y luego la vejiga, cuando está plenificada, a las personas les dan ganas de orinar, vamos al baño y a través de la uretra se elimina precisamente la orina. Pero hay una diferencia sustancial e importante en la uretra. En el hombre, por razones obvias, el hombre tiene pene, tiene un trayecto más largo que la mujer, entonces la uretra se divide en uretra posterior y uretra anterior. La uretra posterior a su vez se divide en uretra preprostática, que es la que está precisamente cuando desemboca de la vejiga hasta precisamente la próstata. Tenemos la uretra prostática, que es la que abarca esta zona, la uretra membranosa y bueno, en la uretra anterior tenemos la uretra vulvar, la uretra peneana, que es hasta la desembocadura final, y la fosa navicular, que está precisamente en la parte final del pene. La mujer solamente tiene, por razones obvias, un trayecto más corto, uretra proximal y uretra distal. ¿Cuándo está indicado el estudio de la cistografía miccional? Cuando hay infecciones urinarias, obstrucción urinaria, disuria, micción disfuncional, hidronefrosis, traumatismo, en esta zona por supuesto, incontinencia, aquellas personas que miccionan sin poderlo controlar, se orinan, sospechas de anomalías congénitas de vías urinarias y por supuesto la evaluación postquirúrgica del tracto urinario. Estos son indicaciones generales para realizar este estudio. ¿Cuándo está contraindicado? Bueno, existe una contraindicación relativa en caso de infección urinaria activa. No se recomienda realizar en caso de infección urinaria activa, a menos que el paciente tenga una condición especial en la cual amerite hacer urgente el procedimiento. Está contraindicado en el embarazo por razones obvias con el uso de las radiaciones ionizantes y personas que tengan hipersensibilidad al medio de contraste yodado hidrosoluble. Entre las ventajas, bueno, más comunes, o mejor dicho, esta prueba presenta ventajas por su bajo costo, simplicidad, escaso requerimiento técnico. Tampoco es menospreciable su ventaja en cuanto a la valoración dinámica del sistema excretor y su visualización en tiempo real, algo que no nos puede aportar otras pruebas de imagen. Una cistouretrografía miccional no suele causar problemas. De vez en cuando esta prueba puede provocar una infección urinaria si el material de contraste se inyecta con demasiada presión. Existe la posibilidad de dañar la vejiga o la uretra. Siempre hay un ligero riesgo, por supuesto, de daño a las células o tejidos debido a la exposición a cualquier radiación. Incluso
a los niveles bajos usados en esta prueba, pero el riesgo de daño por los rayos X suele ser muy bajo en comparación con los beneficios que va a obtener el paciente. ¿Cómo se hace este procedimiento? Bueno, el paciente debe ir a la unidad de radiodiagnóstico del centro de salud que él escoge, donde estén prestando el servicio, y va a solicitar una cita porque el paciente debe tener una preparación previa y además de esto debe llegar a la unidad, en algunos casos, con el material que se va a utilizar. El paciente no necesita estar en ayunas. En algunos casos, no siempre, el paciente debe prepararse previamente en la noche, en la mañana, antes de realizar el estudio, el paciente debe colocarse un enema. No es necesario que se laxe totalmente, o sea, no es necesario porque con el enema es suficiente porque vamos a limpiar precisamente la zona de la pelvis donde está ubicada la vejiga. Se acostará boca arriba, el paciente debe orinar precisamente antes de comenzar la prueba, debe vaciar toda la vejiga, se debe acostar en decúbito supino en la mesa de la radiografía, en la mesa de exploración, y bueno, se le hará una radiografía previa que, como hemos venido explicando en cada uno de los videos, en cada uno de los estudios, es una radiografía que no puede faltar nunca cuando vamos a realizar un estudio contrastado, porque ya sabemos que la radiografía previa nos permite fijar la técnica de trabajo con la que vamos a terminar el procedimiento y nos permite poder visualizar antes de la administración del medio de contraste si existe alguna imagen que nos pueda sugerir o que le pueda sugerir en este caso al médico radiólogo que hay una posible patología previa allí. Se le debe limpiar la zona genital y cubrir con toallas y se le va a introducir, este es un acto que lo realiza el médico radiólogo, va a introducir una sonda a través de la uretra y que se va a hacer llegar hasta la vejiga. Tiene que ser una sonda de Foley, como se muestra aquí en la imagen, porque esta sonda de Foley, perdón, me confundo al decir sonda y Foley. Esta sonda tiene la virtud o tiene la ventaja, mejor dicho, que también se le conoce como sonda con balón, que tú puedes a través de este orificio con una inyectadora precisamente pasarle aire y inflarla, pues, expandirla para que ella precisamente no salga y la sonda no se salga, queda ahí fija dentro de la vejiga. A través de estos orificios que ella tiene, entonces ayuda en algunos casos a vaciar la orina, pacientes que tienen una prostatitis, que no pueden orinar precisamente porque la próstata comprime la porción de la uretra prostática, y entonces, bueno, esta sonda permite que por estos orificios salga la orina. Pero en este caso específico en el que nosotros vamos a hacer una cistografía miccional, es para no para evacuar, sino para introducir el medio de contraste. Ok, el paciente se coloca en decúbito supino con el rayo central perpendicular a la sínfisis del pubis y se deben utilizar chasis pequeño, un 10×12. La radiografía previa o simple nos permite, como les dije anteriormente y se los he dicho durante todo el taller, nos sirve para dos aspectos fundamentales: fijar técnica de trabajo, previsualizar la región anatómica previamente, lo que nos permite determinar posibles imágenes que sugieran algo anormal. Y aquí tenemos una imagen, una radiografía antero-posterior de la pelvis en la cual vamos a visualizar la vejiga cuando administremos el medio de contraste. El paciente inmediatamente se le introduce la sonda, el médico le introduce la sonda, fija la sonda, expande el balón y comienza, vamos a buscar acá en la imagen de los materiales, faltó colocar aquí una solución fisiológica. Esta solución fisiológica tiene en su contenido 500 cc de solución fisiológica. Fíjense lo que vamos a hacer. Con una inyectadora le vamos a sacar 50 cc de solución fisiológica. Esos 50 cc luego lo vamos a sustituir por 50 cc de medio de contraste. Vamos a retirar 50 cc de solución fisiológica y luego vamos a introducir 50 cc de contraste iodado hidrosoluble. Vamos a hacer una mezcla, vamos a batir de manera que se mezcle el contraste con la solución
y luego lo colocamos para que luego entre por gravedad a través del equipo precisamente que va conectado a la sonda, el macro gotero, se me había perdido el nombre por un momento. Ok, se conecta el macro gotero que está conectado con el medio de contraste y la solución a través de este orificio de la sonda, se abre para que pueda irrigar hacia la vejiga y comenzamos entonces a permitir que el contraste pase a la vejiga. Inmediatamente se va a llenar, se va a comenzar a llenar la vejiga con el medio de contraste. El paciente, cuando nosotros, recuerden que la solución tiene 500 cc, el promedio de la capacidad de la vejiga de un adulto es de 500 cc. Nosotros cuando hayan pasado 250 cc de solución fisiológica con contraste, vamos a cerrar la irrigación y vamos a hacer la segunda radiografía después de la previa y la primera con contraste, que sería con 250 cc de solución en la misma. Nosotros también conocemos en Venezuela, no sé en su país, en sus países si también lo llaman de esta manera, esta radiografía la conocemos en algunos lugares como medio llenado. Medio llenado porque es la mitad, pues. Luego que hacemos la radiografía, verificamos en el digitalizador de imágenes que está todo bien, todo ok, todo perfecto. Comenzamos a abrir la irrigación y dejamos que termine de pasar todo el medio de contraste, hasta que pasa todo, pues. Algunos pacientes, de acuerdo a su condición y a su patología específica, no soportan el llenado completo, sino que comienzan a quejarse de dolor mucho antes, 400 cc, 350 cc. Pero en líneas generales, se debe pasar todo el medio de contraste si el paciente lo tolera, que serían los 500 cc. Entonces tenemos una radiografía simple previa, una radiografía de medio llenado, una radiografía de llenado completo o 250 cc y 500 cc. Ok, allí nos vamos y hacemos ambas oblicuas. Paciente de cuello supino con rotación hacia la derecha y hacia la izquierda de 45 grados, centrado en la sínfisis del pubis para obtener esta imagen. Porque ¿cuál es la intención de estas proyecciones? Tanto de la anteroposterior, llenado, medio llenado, llenado completo, poder evaluar los diferentes ángulos para poder evaluar todas las paredes de la vejiga, en todos sus ángulos. ¿Correcto? Y para eso hay que darle todas las proyecciones. Luego de esto, bueno, en algunos lugares pudieras hacer una lateral estricta y es parte de los protocolos que utilizan algunos médicos radiólogos para realizar este estudio. En todo caso, nosotros como profesionales de la radioimagenología, responsables de las imágenes de calidad que debemos mostrar, tenemos que adaptarnos de acuerdo a la exigencia del médico que va a hacer el informe y el análisis de la posible patología, y si él te pide dentro de su protocolo que debes incluir una lateral estricta de la vejiga, usted lo hace, no hay ningún problema porque es parte de su protocolo. En el caso nuestro, nosotros trabajábamos con una médico radiólogo que no utilizaba una lateral de vejiga, decía ella, de acuerdo a sus competencias médicas, que no le era necesario. Sin embargo, también trabajamos con un médico radiólogo que sí había que incluírsela en el protocolo, y nosotros simplemente estábamos adaptados con quien estábamos trabajando y le hacíamos su rutina, pues sin ningún problema. Luego que el paciente tenemos todas las proyecciones, incluida la lateral en caso de que fuese necesario, el paciente se le va a retirar la sonda. Recuerden que deben desinflar el balón, retirar la sonda y decirle que debe aguantar, aguante, porque el paciente va a tener muchas ganas de orinar, se va a quejar de tener ganas de orinar porque tiene la vejiga precisamente llena, planificada del medio de contraste. Nosotros le vamos a decir, aguante un momento. La vamos a poner de pie, así como se muestra aquí en la imagen. Recuerden que ella está desnuda, no tiene ropa interior, pero nosotros con la ética correspondiente le damos su batica descartable para cubrirla y ayudarla a que ella se sienta más segura y en confianza con nosotros en el servicio, y nosotros somos guardianes de su intimidad. Correcto. Entonces, la paciente se va a colocar
le vamos a colocar un recipiente en el interior de ambas piernas, en el piso, pues ella pudiera adoptar esta posición. En algunos casos simplemente está en bipedestación y tiene el recipiente dentro de ambas piernas y ella con ambos pies sobre el piso. Esta posición que está aquí también es recomendada. Le colocas un escabel, porque esta la veo como más insegura si está haciendo presión sobre la misma cubeta donde va a vertir su orina. Esta está mucho mejor. Entonces, una vez que el paciente está posicionado en oblicuo izquierdo, debemos hacer ambas oblicuas, no importa por cuál comience. En este caso, está en oblicua derecha. Nos vamos al comando, al panel de control, le damos las indicaciones previas al paciente, le vamos a decir, cuando yo le diga, cuando yo le indique que usted orine, usted va a comenzar a orinar. Si tú le dices al paciente, cuando yo le diga que usted miccione, ella de repente no le va a entender. Entonces uno le habla en el lenguaje coloquial para que precisamente ella pueda asumir las indicaciones que les estamos dando. Nos vamos al panel de control y desde el panel de control le damos la indicación. Ok, orine fuerte. En algunos casos tengo que decirles que la paciente, generalmente se lo hacemos a mujeres este estudio, les cuesta un poco precisamente porque, bueno, a nadie le gusta estar orinando acompañado. Aunque nos vamos al panel de control detrás del comando del disparador, bueno, igualito ellos se sienten que no están solos allí, que alguien los está viendo, que los están vigilando y que los están controlando y algunas veces les cuesta. También es verdad que hay unos que no les cuesta nada. No los has mandado a orinar cuando ya ellos comienzan ellos mismos a darle. Entonces, la idea es que la indicación, cuando tú le digas orine, escuchas el ruido que está orinando y rotas y haces tu exposición. Se debe visualizar de esta manera. ¿Cuál es la intención de esta proyección? Poder visualizar la uretra. Por eso es que se llama, en algunos casos, uretrocistografía miccional. Cisto, que se refiere a la vejiga. Uretro, porque se refiere a la uretra, ¿correcto? Entonces el nombre puede ser cistografía miccional o uretrocistografía miccional. En ambos casos está bien el nombre, pues no hay ningún problema. Entonces recuerden, este es el posicionamiento y debes hacer oblicua derecha y oblicua izquierda, siempre ambas oblicuas. Fíjense que aquí hicimos ambas oblicuas, pero no miccionales, correcto, sino con vejiga llena. Y aquí nos vinimos y hacemos ambas oblicuas miccionales. Muy bien. Seguimos. Aquí tenemos unas imágenes de cómo se ve la uretra. Obviamente esta es la uretra masculina. Fíjense cómo se ve la uretra masculina. El paciente está miccionando. En el caso del hombre es un poco más sencillo porque le buscamos, aquí en Venezuela, el recipiente urinario de los pacientes hospitalizados, nosotros lo llamamos pito. No sé cómo podrán llamarlo en otros países. Pero al paciente se le coloca un pito, que es precisamente este recipiente para que el paciente orine, el paciente masculino, y él introduce parte del pene allí y orina y nosotros controlamos la exposición. Es un poco más cómodo para la realización del estudio y para el paciente en sí, a diferencia de la mujer, de la paciente femenina. Ok, luego que tenemos nuestras dos radiografías oblicuas miccionales y que podemos visualizar bien la uretra, nosotros le indicamos al paciente que vaya al baño y el paciente en el baño va a terminar de orinar hasta que él esté cómodo y diga que siente que ya orinó. Él va a regresar a la mesa y le vamos a hacer una última exposición en pelvis, en la misma proyección igual que la previa, que se llama vaciamiento. Es una radiografía que nos permite determinar si quedan restos de contraste, lo que nos puede indicar que puede estar ocasionando infecciones recurrentes por la estrechez de la uretra. Esto sucede mucho en pacientes adultos mayores que tienen prostatitis, pacientes tienen de repente un CA de próstata y que bueno, no están orinando adecuadamente y le quedan restos de orina, lo que los lleva, bueno, como dice la lámina, a infecciones recurrentes
y es la intención de esta última radiografía de vaciamiento, precisamente determinar con las imágenes si quedan restos o no de contraste en este caso, pero evidentemente en el día a día de esta persona con restos de orina. Algunos posibles hallazgos que nos podemos conseguir en este estudio. Bueno, aquí tenemos, fíjense algo, ¿no? La orina no debería nunca regresarse hacia los riñones a través de la uretra. No debe haber paso. Si en una cistografía, porque es retrógrada, recuerden que no inyectamos medio de contraste, por lo tanto no está eliminando contraste de los riñones a la vejiga, sino que le estamos introduciendo a través de la uretra a la vejiga medio de contraste. Entonces, si el contraste pasa hacia los uréteres, estamos hablando de un reflujo vesicoureteral, ¿correcto? Y es una patología que puede explicar también infecciones recurrentes de los riñones. Aquí tenemos una fístula colovesical, que es una unión irregular que se forma entre una víscera y otro órgano. Aquí tenemos, en este caso sería con la vejiga y el colon. Fíjense que el medio de contraste iodado está pasando hacia el colon. Y aquí tenemos una estenosis uretral. Fíjense cómo se ve la uretra totalmente estenosada, es decir, con disminución de su calibre. Estos son, bueno, entre muchos, algunos o los más comunes, las patologías más comunes que se pueden diagnosticar con este procedimiento. Vamos a continuar entonces, fíjense, ya evaluamos riñón, uréteres, vejiga y uretra, masculina y femenina, a través de la cistografía miccional. Pero también en el caso del hombre se puede estudiar la uretra sin hacer una cistografía miccional, sino que lo hacemos de manera retrógrada, es decir, introduciendo un medio de contraste a través del pene para poder visualizar precisamente la uretra en toda su extensión. La uretrografía retrógrada es un procedimiento radiológico de rutina realizado por lo general en hombres, donde se visualiza la integridad de la uretra. Por ello, la uretrografía retrógrada es esencial para el diagnóstico de daño o estenosis uretral, pues permite evaluar la uretra masculina bajo visión fluoroscópica en caso de que tenga su fluoroscopia. Si no tiene fluoroscopia, tienes que hacerlo disparo por disparo, es decir, imagen por imagen. Bueno, como lo vimos en el caso anterior de la cistouretrografía miccional, la uretra masculina tiene una porción posterior y una porción anterior, y esta porción posterior a su vez se divide en uretra preprostática, uretra prostática y uretra membranosa. La uretra anterior en uretra vulvar y uretra peneana, que es el trayecto más largo de la uretra. ¿Cuándo está indicado una uretrografía retrógrada? ¿Qué significa retrógrado? Que va en contra de lo que es fisiológicamente normal. Lo normal es que la orina sea expulsada a través de la uretra, es decir, que todo venga desde la vejiga hacia afuera. No es normal que vaya del pene hacia adentro. Entonces, por eso es que es retrógrado, pues. Está indicado cuando hay traumatismos en la zona, obstrucción por causa desconocida, puede ser estenosis, problemas con las terminaciones nerviosas que llegan a la vejiga, lo que provoca en algunos casos incontinencia, tumores, regreso de la orina de la vejiga a la uretra, como lo vimos en un caso anterior, infecciones de las vías urinarias repetitivas, cálculos, fístulas en la vejiga, conexiones anormales entre los tejidos, cuerpos extraños, filtración de orina de la vejiga después de una cirugía en este órgano. Esas son algunas de las indicaciones, pero en líneas generales es para evaluar precisamente la uretra y todas las posibles afecciones que lo podamos encontrar allí desde el punto de vista de la imagenología. Si está embarazada o piensa que pueda estarlo, es una contraindicación, pero sin embargo ya aclaramos que este es un estudio que se le hace generalmente a los hombres. Si es alérgico o sensible a los medicamentos o a los medios de contraste, a la anestesia local o al yodo con el que se hace la limpieza o al látex de los guantes, está contraindicado. Si tiene insuficiencia renal u otros problemas de riñón,
o si se hizo una cirugía hace poco tiempo en la zona. Tiene un bloqueo, lesión o desgarro en la uretra, está contraindicado, y si tiene una infección urinaria activa. Entre las ventajas que podemos mencionar, bueno, esta prueba presenta ventajas por su bajo costo, igual que la prueba anterior, simplicidad y escaso requerimiento técnico. Tampoco es menospreciable su ventaja en cuanto a la valoración dinámica de la uretra y su visualización en tiempo real, algo que nos puede aportar, que no nos puede aportar otras pruebas de imagen. Es decir, el dinamismo, si lo estás visualizando con la fluoroscopia, al momento precisamente que vas introduciendo medio contraste, lo puedes ir viendo en vivo, pues. Esa es una de las ventajas de este estudio. Riesgo, bueno, está en riesgo de tener infección en la vejiga porque se le colocó un tubo delgado o catéter o sonda en su vejiga durante la prueba. El catéter también puede causar sangrado, hematuria, ¿sí? Hemos tenido pacientes a los cuales han sangrado precisamente por el trauma que se ocasiona mientras estamos haciendo el estudio. Y siempre hay un ligero riesgo de daño a nivel celular o tejido debido a la exposición a cualquier radiación, incluso en los niveles bajos usados en esta prueba. Pero el riesgo de daño por los rayos X suele ser muy bajo en comparación con los beneficios que la prueba te va a brindar. Bueno, y aquí entramos precisamente a la realización del estudio. Paciente en decúbito supino con el rayo central perpendicular a la sínfisis del pubis. Se debe utilizar chasis 10×12. La radiografía previa o simple nos permite dos aspectos fundamentales: fijar la técnica de trabajo, previsualizar la región anatómica, para que nos permita determinar posibles imágenes que sugieran algo anormal. Materiales a utilizar: guantes estériles, sonda de Foley, inyectadora de 5 cc, de 10 cc y 20 cc. Solución fisiológica, betadine o Herdex, medio de contraste iodado hidrosoluble, bata descartable para colocársela al paciente. Un miembro del personal de enfermería le pedirá que se quite casi toda la ropa, luego se cubrirá con una bata de tela o de papel, orinará justo antes de que comience la prueba y se acostará boca arriba en una mesa de radiografía y se le tomarán algunas radiografías. En este caso, la primera que se realiza ya la vimos, que es la simple, en la zona pélvica. Le limpiarán la zona genital y le cubrirán con toalla. Le introducirán una sonda a través de la uretra. El médico radiólogo se coloca los guantes estériles, se prepara el contraste con solución, lo diluye. En algunos casos es preferible pasarlo sin dilución, sino que totalmente completo. Se le coloca la sondita, el médico coloca la sonda y a través de esta sonda se administra el medio de contraste. Fíjense que el paciente está oblicuo, en este caso está hacia la derecha, pudiera estar hacia la izquierda, no nos va a afectar porque precisamente queremos ver en esta proyección la uretra llegando a la vejiga, y en oblicuo es la posición correcta para poderlo visualizar. El paciente oblicuo en exterior derecho o izquierdo de acuerdo a la orientación del equipo. Eso no es indiferente, como se los acabo de decir. Lo importante es que debe estar oblicuo. El rayo central al centro de la sínfisis del pubis a 1 metro de distancia siempre. Se tomarán las radiografías en sincronía con el médico radiólogo responsable del procedimiento. El médico radiólogo va a estar administrando el medio de contraste y te va a decir el momento en el que tú vas a hacer la toma. Él se queda con el paciente, se debe colocar por supuesto su protección a la radiación, su peto, su delantal plomado. Tiene el medio de contraste en la jeringa y va a pasar en unos 15 cc al principio y te va a indicar en qué momento vas a hacer la radiografía. Ya tú tienes a tu paciente centrado y colocado el chasis y con tu técnica ya previamente puesta para que tú solamente hagas la exposición. Haces la exposición con 15 cc, el médico va a introducir y esta debería ser la imagen en la mayoría de los casos. Va a depender de la capacidad que tenga la uretra de cada persona. Luego el médico radiólogo va a terminar de introducir unos 30 cc de contraste, de manera que se pueda visualizar la uretra prostática. Con estos 30 cc, el contraste debe pasar a la vejiga, no tan llena, esta vejiga está muy llena, pero lo importante con estos 30 cc es que se debe demostrar la uretra
toda su extensión hasta cuando pasa a la vejiga. Luego el paciente, el médico radiólogo retira la sonda, aspira el contraste lo más que pueda, le indica al paciente que vaya al baño, que termine de orinar para la misma indicación que tuvimos con respecto a la uretrocitografía miccional. Y bueno, el paciente regresa y se le hace una última toma, que sería una radiografía de vaciamiento, que va a permitir evaluar si quedan restos de contraste, sí o no, dentro de la vejiga. Posibles hallazgos, bueno, aquí tenemos estenosis ureteral, de esta imagen la habíamos visto. Aquí tenemos una lesión traumática, el paciente tuvo un politraumatismo por accidente en la uretra posterior, separación entre ambos segmentos uretrales. Dios, me dolió. Estenosis uretral vulvar proximal, fíjate aquí cómo está. Terrible. Fíjate cómo apenitas pasa el medio de contraste por un hilito por aquí. Aquí podemos visualizar. Bueno, pero esos son en líneas generales principalmente los posibles hallazgos que podemos conseguir en una uretra que está patológica. Bueno, aquí tenemos cálculo en la uretra membranosa. Fíjate aquí cómo se los voy a mostrar. Este puntico blanco es un cálculo que está precisamente allí y que pudiera estar obstruyendo el paso de la orina. Es un cálculo que posiblemente se desprendió desde algún cálice renal, pasó por los uréteres y ahora está buscando salir, ser expulsado y se queda por ahí trancadito debido a su tamaño. Aquí podemos demostrar un reflujo vesíco-ureteral. Fíjense cómo la vejiga está precisamente pasando al medio de contraste hacia los uréteres, que están también bastante dilatados, como se muestra con las flechitas azules. Esto no es normal, no debería haber reflujo. Aquí tenemos una estenosis en la uretra peneana. Fíjense cómo se ve allí. Es importante. Aquí también se ve una imagen negrita redondita que sugiere que pudiera ser un cálculo. Cálculo o pudiera ser alguna verruga por BPH. Sucede también en algunos casos que o también puede ser una burbujita de aire, puede ser muchas cosas. Pero lo cierto es que lo principal en esta imagen es la estenosis que existe acá. Esto lo tratan en algunos casos con un balón de angioplastia, lo introducen hasta la zona de la lesión, inflan el balón de manera de tratar de expandir la uretra lo más que se pueda, pues. Aquí tenemos un tumor benigno. Fíjense cómo se ve aquí la uretra dilatada y luego se ve pequeñita, ¿no? Está una zona de tumor aquí, hay una lesión tumoral. Aquí podemos ver un divertículo uretral. Fíjense cómo esta bolita que está aquí, esta bolsita, es un divertículo. Un paciente con una infección gonocócica, en este caso una uretritis, que es una inflamación de la uretra producto de esta infección. Es una infección de transmisión sexual. Bueno, continuamos, seguimos. Vamos a hablar ahora de la histerosalpingografía. La histerosalpingografía es el estudio precisamente del útero y de las trompas de falopio, correcto, del aparato reproductor femenino. Es un estudio que nos permite la visualización radiológica de la cavidad uterina y de las trompas de falopio mediante la introducción de un medio de contraste radiopaco a través de la cervix. Aquí podemos visualizar la vagina, el canal vaginal, el cuello uterino, el útero, el ovario, las trompas de falopio, en ambos lados bilaterales la cavidad uterina. Correcto. ¿Cuándo está indicado? Bueno, la indicación principal es el estudio de la esterilidad e infertilidad. La esterilidad es la falta de concepción y la infertilidad es el fracaso de los embarazos. Está contraindicado precisamente si hay embarazo. Toda infección del tracto genitourinario, si la paciente tiene una infección activa, no puede hacerse. Hemorragias, bien sea menstruación o metrorragia. Precisamente cuando se le va a dar la cita a la paciente para que asista a la realización del estudio, se le debe indicar que el estudio debe hacerse los primeros 5 días
de quitada la menstruación, precisamente para evitar que la paciente entre en el proceso de ovulación y pudiera quedar embarazada durante este estudio. Obviamente le vamos a introducir algo que va a ser invasivo dentro del útero y pudiéramos ocasionar un aborto. Esta es una prueba, que es importante decirlo, ¿verdad?, que es diagnóstica porque nos va a precisamente a demostrar si las trompas de falopio están obstruidas, pero es una prueba que también pudiera ser terapéutica, porque la presión que se ejerce para administrar el medio de contraste pudiera destapar una trompa que esté obstruida. A nosotros, en nuestra vivencia y experiencia personal, la médico radiólogo con la que trabajé durante muchos años realizando este tipo de estudios, eh, recuerdo que las pacientes se quejaban de dolor, pero ella les decía: ¿tú quieres tener un bebé? ¿Quieres que te ayude? Y las pacientes le afirmaban pues que sí quería que la ayudara, y ella metía presión, metía presión. Y entonces esa presión, en muchos de los casos, bueno, logró destapar las trompas, lo fueron demostradas en las imágenes. Y recuerdo que por lo menos 2 oportunidades regresaron pacientes con los bebés en los brazos a darle regalos a la doctora y al equipo. Y para nosotros, bueno, una alegría inmensa y un orgullo tremendo de que, bueno, se logró, pues, y uno formó parte de esa bonita historia para una familia. Pero bueno, es una de las ventajas que nos brinda la histerosalpingografía, ¿no?, que es diagnóstica en un principio y puede ser terapéutica. También es verdad que en algunos casos nos encontramos con pacientes que, a pesar de la fuerte presión que la doctora hacía, no se lograban destapar ambas trompas. Pues en algunos casos también nos encontramos que con la presión se destapaba una de las trompas. Y bueno, pudiera tener el 50% de posibilidades una persona, que es mucho más que cero. Bueno, ¿qué materiales vamos a utilizar aquí? Necesitamos una mesa estéril con el siguiente material: paños estériles para crear un campo estéril en la paciente, gasas para la limpieza y desinfección vaginal, un espéculo desechable que la paciente debe llevar, comprado en la farmacia, nuevecito, de paquete, como decimos aquí en Venezuela, lubricante urológico, debe llevar 2 cápsulas, una para colocar betadine vaginal diluido al 50% para hacer la limpieza y la asepsia, el otro con contraste, que puede tener OptiRay, Omnitraj, Omnigraf, de acuerdo a la marca que exista en la región donde tú te encuentras, depende de la casa comercial que los distribuya. Lo cierto es que es contraste iodado hidrosoluble. Ok, pinzas de disección largas, sonda especial tipo campana, que es la que se coloca precisamente en el cuello uterino, 2 jeringas de 20 cc y 2 pares de guantes estériles, y además de la bata estéril que le vamos a facilitar al paciente. Se comienza como todos los estudios, no vamos a ahondar mucho en esto. Hay que hacer una radiografía previa en todos los estudios que vamos a realizar. Eso no tiene discusión de ningún tipo. Se procede a la colocación del espéculo previamente lubricado hasta captar el cuello uterino de la cervix y se fija. Este es un procedimiento que lo hace el médico radiólogo. Este es un acto médico totalmente, y que por lo menos en Venezuela no está dentro de nuestras competencias profesionales. Es un acto que está dentro de las competencias profesionales del médico. Entonces nosotros estamos allí asistiéndolo junto con el personal de enfermería para, entre todos, como equipos multidisciplinarios de salud, brindarle una atención integral al paciente. Luego que está fijada la sonda tipo campana, que hace un efecto de vacío en el útero, pues para eso, después que se coloca la sonda con una de las inyectadoras, la médico radiólogo eh, saca absorbe, como para precisamente crear ese efecto de vacío. Se coloca la sonda especial tipo campana, se inyecta el contraste traccionando ligeramente con la sonda para provocar enderezamiento uterino, lo que yo les acabo de explicar, realizando radiografías según la siguiente pauta. La primera,
con poco contraste. Una vez dibujada la silueta del útero, y la siguiente a represión creciente, es decir, se inyectan aproximadamente unos 5 a 8 cc, que sería aproximadamente esta imagen que está acá. Se hace una radiografía antero-posterior y luego la médico va a introducir un poquito más de contraste hasta que el mismo comience a pasar hacia las trompas. Fíjense que aquí vemos este hilito que apenas se demuestra aquí, es una de las trompas, la trompa en este caso la trompa izquierda. Si vemos acá hay una dilatación de esta trompa, correcto, pero ya aquí se administró un poco más de medio de contraste. Sigue administrando medio de contraste, esta trompa está permeable, hay extravasación del medio de contraste hacia el peritoneo. Esta es una imagen que es positiva, está permeable la trompa, pero esta no. Lo que yo les decía, algunas veces es una y otra no. ¿Ok? Esta todavía, fíjense que este efecto de extravasación del contraste no lo vemos acá. Se deben hacer en ese momento ambas oblicuas, oblicua derecha y oblicua izquierda, para poder visualizar precisamente las trompas que se ven aquí larguitas. Lo que pasa es que esta está obstruida. Esta es una oblicua izquierda en la cual podemos ver, deberíamos ver acá la trompa izquierda en mejor proyección. Recuerden, deben hacer ambas oblicuas, oblicua derecha y oblicua izquierda, para visualizar las trompas. Para finalizar la prueba, el médico retira todo el material, se manda a la paciente al baño, que trate de pujar para que bote todo lo que pueda, y se hace una última radiografía de evacuación para comprobar las modalidades de evacuación del útero y de las trompas. Esta última radiografía tiene el nombre de COTE, C-O-T-T-E, COTE, y los médicos radiólogos tienen algunos criterios de evaluación dependiendo la cantidad de medio de contraste que quede en el útero. En todo caso, vamos a dejar para discutir en el grupo lo que significa la palabra COTE en la histerosalpingografía. Sería importante y sería muy valioso que los que hayan tenido la experiencia de realizar estos estudios pudieran compartir con nosotros algo de esas experiencias, a ver qué les parece, a ver de qué modalidad han podido ustedes hacer este procedimiento. Recuerden que, como se lo dije en el texto en uno de los mensajes de WhatsApp, no todo está descrito en los libros. Hay experiencias particulares de equipos de salud que han logrado, precisamente de acuerdo a la experiencia y de muchos casos, lograr hacer algunos procedimientos que ayudan a mejorar esto acá. Y por eso les hacemos la pregunta a todos, pues desde el Perú, tenemos bastantes participantes de Perú, del Ecuador, que está el amigo Carlos allí, y del Uruguay tenemos participantes de, ¿qué otro país tenemos? Ecuador, Uruguay, Honduras y por supuesto Venezuela. Pues todo aquel que quiera aportar será bienvenido. Bueno, entonces esperamos conectarnos esta tarde por Zoom y podamos en esa interacción, bueno, agregar lo que queramos agregar, participar de la manera que podamos participar, para, como se los vengo diciendo todos estos días, podamos crecer juntos en el conocimiento. El conocimiento que no es para vanagloriarnos y decir que sabemos bastante y que sabemos más que los demás. No, es un conocimiento que debemos nosotros utilizar para el bien de nuestros pacientes. Como se los decía, somos servidores del ser humano, servidores de la humanidad, y estos pacientes que vienen con una afección de salud a nuestros servicios se deben llevar lo mejor, se deben llevar las mejores radiografías de tórax que puedan existir en el planeta, las mejores histerosalpingografías, los mejores estudios contrastados, porque gracias a ese conocimiento acumulado y a esa experiencia y a ese desprendimiento y a la ética profesional en el ejercicio, bueno, el paciente se lleva
esas imágenes de calidad que le van a permitir un mejor diagnóstico y por lo tanto una mejor conducta a la resolución de su problema de salud. Feliz tarde, estimados colegas.